esta alabanza. Gracias. Quiero saludar a todos. Hoy no quiero dar el mensaje tanto porque no quiero hablar mucho del tema de hoy, pero yo sé que es una palabra de Dios para la iglesia y también para mí. Es una palabra de Dios. Así que es bueno hacerlo, es necesario hacerlo. Yo sé que hay un plan para cada uno que está sentado aquí. Cada uno tiene su camino. Usted no es el único que va a pensar de que el mensaje es para él, sino que el que está sentado atrás y el que está sentado adelante pensará igual de que el mensaje está dirigido a él. Así de que vamos a hablar acerca de la vida de Ahitofel. Es un personaje negativo, por decirlo así, de la palabra de Dios. Este mensaje me hizo aprender mucho más de la palabra de Dios. Vamos a leer acerca de las raíces de la amargura en nuestras vidas. Yo quiero decirles cómo fue que llegué a este tema. Hace como 2 semanas o 2 semanas y media, yo vi un video y, y encontré algo nuevo en la vida de Ahitofel y eso tocó mi corazón. Descubrí algo nuevo en la vida de Ahitofel. Supe que esta era una palabra rema, o sea, una palabra para nosotros, para la iglesia, y ayer recibí una confirmación. Yo oí un mensaje acerca de Deuteronomios 29 y Deuteronomios 30, donde Dios dice al pueblo de Israel, ahí estaba todo el pueblo de Israel, desde el más pequeño hasta el más grande, y Dios dijo, ustedes están frente a Dios, ustedes no están frente a Moisés o frente a mí o frente a alguien, están ustedes frente a Dios. Mire, Dios pone ante ustedes la bendición, la maldición, o sea, elijan ustedes la vida. Pone a su decisión la bendición o la maldición. Así que yo quiero tomar estos versículos. Deuteronomio 29:17 es un versículo que habla acerca de la raíz de amargura. Leeremos juntos Deuteronomio 29, versículo 17. Y habéis visto sus abominaciones. 18 en español. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón sea parte de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses. Estamos en el mes de Elul. Ustedes saben de que son unos meses de examinarse a nosotros mismos. Estamos ante el tiempo de Yom Kippur, así que ha llegado el tiempo de examinarnos. Nosotros leímos aquí un versículo en el cual Dios le dice al pueblo, pongan atención que ustedes no sigan los dioses de este mundo, los ídolos, porque los ídolos de este mundo no solamente son estatuas o figuras de madera, sino que puede ser su propia carrera o la persecución del dinero o la realización propia. Pero Dios aquí dice de que no haya entre vosotros, ni en sus familias, ni en la tribu, o entre esposos, que no se encuentre en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenco, dice aquí. Aquí yo puse una interpretación porque es difícil de entender.
Raíz es algo que hace producir un fruto que al final puede ser hiel y ajenjo, o sea, amargo. Es algo que es amargo. El ajenjo es una planta venenosa. Dios nos manda que tengamos atención de que dentro de nuestros corazones no tengamos ninguna raíz así. La raíz no la vemos, pero cuando queda allí la raíz empieza a crecer y forma un fruto. En este caso, produce un fruto de amargura y de veneno. Aquí Dios puso ante el pueblo la puso a su disposición tanto la bendición y la maldición y les dijo que tenían que decidir. Ustedes, yo les animo a elijan la vida. Eso está escrito en el próximo capítulo, en el versículo 20 de Deuteronomio 30. Amado, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Versículo 20. ¿Será que nosotros queremos elegir la vida? Amén. ¿Alguien quiere? Nosotros queremos elegir la vida. Hermanos y hermanas, nosotros somos responsables de nuestras propias vidas y nuestras vidas están en nuestras manos. Nosotros no somos robots. Nosotros tenemos el privilegio de elegir por nuestra vida y tenemos que tener responsabilidad por nuestras acciones. Así de que elijamos juntos por la vida. La vida, elijamos la vida. Agitofel, por ejemplo, no eligió la vida. Oh Señor Jesús, queremos venir ante ti y que ahora que escuchamos tu palabra, seas tú hablando a nosotros. Ayúdanos a tener un corazón abierto ante ti para que puedas hablarnos. Te lo pido, Señor. Ayúdame a mí a hablar tus palabras, Jesús. Yo oro, Dios, para que tu palabra, para que tu Espíritu sea haciendo tu buena obra en nuestros corazones. Proclamamos este culto que no es por nuestras fuerzas, no es por ejércitos, sino por la obra de tu Espíritu Santo. Así tú dices, Jehová de los ejércitos. Oh Señor, gracias porque estás entre nosotros y estás presente entre nosotros. Toma tú el control. A ti sea toda la gloria y la honra. Queremos elegir la vida para nuestras vidas. Amén. Como yo dije anteriormente, queremos hablar acerca de la vida de Agitofel, queremos aprender de su vida y los peligros de lo que hace una raíz de amargura en nuestras vidas. Qué es lo que puede hacer y cuál es el peligro de la falta de perdón? Vamos a ver en Hebreos, alguien que escribió la carta después de Jesús a las iglesias que especialmente eran hebreos. Y aquí cita, o más bien dice algo que él trae el origen de las cosas. Antes no había el Nuevo Testamento, pero él toma la idea de la raíz de amargura y escribe lo siguiente. Versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Empecemos desde el principio. Nosotros necesitamos perseguir la paz, seguid la paz. Es algo que debe de ser activo y no es pasivo. Quiere decir de que para mantener la paz en nuestra vida, en nuestro alrededor, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que a veces correr y intentar para mantener la paz.
Y nosotros aquí vemos que la raíz de amargura, la raíz, aquí hablamos acerca de una imagen que tenemos sentimientos en nuestra mente, pensamientos en nuestra mente que se quedaron estancados allí, que nosotros podemos regar esa raíz y, y si no tratamos esta cosa, cuando no tratamos este asunto, y un día, al final de cuentas, eso dará fruto de esa misma raíz. Así que cuando nosotros vemos la vida de Agitofel, ¿alguien me puede decir quién es esa persona? ¿Quién es Agitofel? Vamos, ¿alguien me puede decir quién fue? Fue un consejero del rey David. ¿Quién más, quién más puede decir acerca de la vida de Agitofel? Era el abuelo de Betsabé. Él también era consejero de Absalón. Él era sabio, muy inteligente. Está escrito acerca de él que era... Nosotros no... Yo solamente pongo la cita bíblica aquí. Está escrito en Crónicas que Agitofel era el consejero de David y era uno de las personas más cercanas al rey, junto con el jefe del ejército, si se puede decir así, era amigo muy cercano a David. Así que estamos hablando acerca de una persona que estaba muy cercano al plato del gobierno, era muy cercano al rey. Leemos en 2 de Samuel 17, 2 de Samuel 17, 23. Pero Agitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Bueno, nosotros vemos aquí de que él era inteligente. eh, Piensen en esto, lo que él decía, las personas pensaban de que era el mismo valor igual a como Dios hablara sobre una situación. O sea, era una persona que tenía mucha influencia y no era por nada. No era porque, no, sino que verdaderamente era una persona muy sabia. Realmente lo era. Así que nosotros conocemos la historia del rey David, nosotros sabemos cómo él controló, cómo él gobernó y cómo él expandió las fronteras y todas esas cosas y tuvo mucha paz y Dios lo bendijo al rey David. Y nosotros sabemos también de que eventualmente él cayó con Betsabé y asesinó a Uría, el esposo de Betsabé, el eteo, Urías. Y Dios entonces mandó al profeta Natán para confrontarlo. Y en el ejemplo que dio Natán a David, David se enojó mucho de esa persona y se dio cuenta de que él era esa persona. Entonces David pidió perdón y se arrepintió. Y sabemos muy bien de que Dios realmente perdona, borró este pecado de la vida de David, pero sí dijo Dios de que iba a haber consecuencias para ese pecado. Y es importante que nosotros entendamos de que hay consecuencias de nuestras obras y también está el asunto de perdonar. Podemos arrepentirnos y Dios nos perdona. Él olvida y Él no recuerda más. Pero las consecuencias de nuestras obras aún pueden eh, ocurrir en nuestras vidas. Nosotros conocemos esto de la historia de David. Dios dice que no va a haber paz en tu casa, va a haber siempre lío en tu casa, desorden. Esto fue uno de los resultados del pecado y nosotros lo podemos ver con la historia de Amnón y Tamar. Tamar era la hermana de Absalón. Amnón finalmente termina violando a Tamar. Absalón se enoja contra Amnón y termina asesinándolo.
Después sale afuera y regresa al rey y un día se levantó. Absalón finalmente se rebeló contra David. Nosotros entendemos esto en general. Entonces nosotros vemos que en la rebelión de Absalón está escrito aquí de que él trajo 200 personas y las trajo a Hebrón y quiso ser rey. Y está escrito un versículo interesante en 2 Samuel 15:12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo. Absalón, él mandó a llamar a Ahitofel. Y piensen que Ahitofel, como uno de los personas más cercanas de David, Absalón sabía que podía llamarlo a Ahitofel y realmente Ahitofel se junta a la rebelión contra David, la rebelión de Absalón. ¿Ustedes han pensado cómo algo así puede ocurrir? Alguien que estaba tan cercano al rey y era tan fiel al rey, había tanta influencia de su parte al reino y de repente esta persona está dispuesto a darle la espalda y añadirse a la rebelión contra David. ¿Ustedes han pensado acerca de esto? ¿Por qué razón pudo haber hecho él eso, Ahitofel? Nosotros leemos después nosotros leemos en el próximo capítulo, leeremos los versículos 15. Vamos a ver lo que Ahitofel hizo. Segunda de Samuel 16:15. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Versículos 20 al 23. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: Llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel se oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. ¿Ustedes han pensado acerca de esto? Yo no pensé acerca de esto antes, hasta que yo entendí lo siguiente. Nosotros vamos a tomar dos versículos de diferentes lugares de 2 Samuel y nosotros entendemos que Ahitofel especialmente era el abuelo de Betsabé. Son dos versículos que podemos juntar y podemos entender de que Ahitofel, quien estaba cerca a su reino, tenía un hijo que era Eliam. Eliam era uno de los más héroes de David, guerreros de David, y aquel Eliam tenía una hija que se llamaba Betsabé, que era la Betsabé que estaba casada con Urías, que David en un momento la vio y se acostó con ella y finalmente terminó casándose David con ella. Y todo, y todo este asunto ocurrió y como parece ser en el corazón de Ahitofel había algo que no era correcto. Cuando yo entendí esto, dije, boom, o sea, entendí toda la historia y vi esta historia con una luz distinta, de otra perspectiva. Y podemos ver intrigas dentro de el reino, dinámicas dentro del reino. Y nosotros entendemos ahora de manera clara por qué Ahitofel era tan fácil de convencer y dejarse arrastrar por Absalón.
Y también es entendible por qué, por qué, por qué entendemos por qué Agitofel le da el consejo a Absalón de acostarse con las mujeres de David, con sus concubinas. Nosotros entonces entendemos que en el corazón de Agitofel había mucho enojo durante muchos años que se había quedado allí en su corazón. Falta de perdón. Él no había perdonado a David. Él dijo, usted ha ofendido mi familia. Dios había perdonado a David. Él continuó su camino, por decirlo así. Él sigue diciendo de que David era según mi corazón. Así se refería a Dios, a David. Pero Agitofel no perdonó y él dijo que iba a ser una venganza. Que Dios nos guarde de situaciones así, que Dios nos guarde, que nosotros seamos cuidando nuestros corazones. Solamente para terminar la historia con de Agitofel, después de lo que ocurrió, Absalón empezó a consultar de cómo podía matar a David, así que él se dirigió a Agitofel por consejo y a otro consejero, y estos dos consejeros, al final Absalón elige el consejo de Hushai y no el consejo de Agitofel, y entonces se dio cuenta de eso Agitofel y dice de que no escuchaban su palabra, su consejo, entonces él se regresa a su casa y se suicida. Esto es el final de una persona, de esta persona, Agitofel. Eh, Como vemos, su vida en sus últimos días no fue contento, con una raíz de amargura en su corazón. Tal vez por fuera sabía actuar y sabía comportarse dentro del reino y seguir aconsejando a David. Pero esta falta de perdón y esta falta de disposición de perdonar finalmente lo dirigió a la muerte. Nosotros vemos que esta persona tenía mucha sabiduría y aprendamos esto como lección. Esta sabiduría no hizo nada porque en esa sabiduría no había temor de Dios. La traición, su traición a David y al reino de David, finalmente lo llevó a la lástima. Este no es exactamente el tema, pero sí lo que podemos aprender también aquí. Piensen en la lealtad, fidelidad. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué podemos aprender para nuestras vidas en el asunto de nuestra autoridad, ya sea que sea gerentes o en la iglesia los líderes o en las familias? Cuando yo estoy en un proceso específico y veo una y otra vez cuánto valor o importancia eh, Dios da al asunto de la lealtad y de fidelidad. Cuando estamos bajo una autoridad, Dios bendice esto y ante sus ojos hay en eso mucho valor. Quiero hablar un poco más acerca de las razones o cuáles pueden ser en nosotros las razones que de repente tengamos una raíz de amargura. Nosotros vemos que en la vida de Agitofel había falta de perdón porque David había hecho algo terrible y yo puedo entender de que lo que David había hecho con Betsabé hizo muchos problemas en su familia. No es fácil procesar todas estas cosas y perdonar. Nosotros vemos
en su vida la falta de perdón que estaba en su corazón. Nosotros vemos que el enojo puede derivar a esa misma raíz de amargura. Tal vez antes del enojo hay cosas más sencillas de esperanzas que nosotros o expectativas que tendríamos nosotros que no ocurren. Tal vez una falta de satisfacción, que nosotros esperábamos algo y no ocurrió. Y entonces poco a poco eso nos empieza a comer y entra el enojo en nuestras vidas. Nosotros vemos que otras razones en la Biblia donde, donde las personas pueden convertirse en amargura, eso puede ser circunstancias de la vida. Por ejemplo, piensen en Naomi. Naomi, ella perdió su esposo y sus 2 hijos allá en el extranjero. Está escrito acerca de ella de que ella volvió a Belén y está escrito de que estaba amargada. Piensen sobre Ana, la esposa de Elcaná, madre de Samuel. Elcaná tenía 2 mujeres. Una de las esposas de Elcaná tenía hijos, Ana no tenía hijos y se burlaban de ella. No tienes hijos, Ana, le decían a ella y todo esto. Y ella hizo lo correcto en esta situación, en su situación difícil. Ella fue a orar y se dirigió a Dios. Los israelíes en Egipto, está escrito de ellos que su vida era amarga en Egipto. En nuestras vidas, por ejemplo, podemos estar en nuestro, en nuestras vidas tenemos, por ejemplo, en el trabajo, tal vez tengamos un jefe que nosotros quisiéramos tal vez deshacernos de él y mandarlo a la luna o no sé. Las personas que tenemos alrededor pueden causarnos la vida, cambiar nuestra vida en una vida amarga. La raíz de amargura puede venir también de la envidia, de los celos. Por ejemplo, la vida de Caín y Abel. Había envidia, habían celos en el corazón de Caín, y está escrito cómo Dios intenta tratar con la persona y decirle: Caín, pon atención lo que pasa en tu corazón. Pon atención porque el pecado está a la puerta, Caín. No dejes que ese pecado, que hagas ese pecado. Él intenta despertar a Caín, diciéndole que pusiera atención, y Caín no ponía atención, no, no hizo blando su corazón, y después causó una tragedia tanto para él como para su familia. Saúl, el rey Saúl, también tuvo celos de David, y sabemos la amargura que le causó y lo que le hizo hacer, lo que hizo después. Nosotros podemos estar estancados, podemos estar enojados. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Dirijámonos juntos a Efesios capítulo 4 y veamos lo que se puede hacer. Yo hablé hasta ahora acerca de la raíz y vimos muchos ejemplos en la Biblia donde hubieron personajes que tuvieron raíz de amargura. También vimos algunos ejemplos prácticos de nuestra vida en los cuales podemos toparnos con esa raíz de amargura.
Vamos a Efesios 4, versículos 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros vemos aquí la amargura y vemos, yo señalicé en verde 3 cosas que nosotros debemos hacer. Primero, sed buenos, sed benignos unos con otros. Misericordiosos también necesitamos. ¿Ustedes saben qué es la misericordia? Cuando tu hijo hace tonterías y merece algunos resultados específicos, tú tienes de él misericordia, tú le explicas y le dices, esto es lo que mereces, lo que deberías merecer. Y entonces tú haces misericordia con ellos. O a veces tenemos que tener un corazón misericordioso. Pensemos en estos puntos. Que debemos ser benignos, como dice la palabra de Dios en el versículo 32, misericordiosos, y regreso al tercer punto, que es perdonándoos. Tenemos que perdonarnos unos a los otros. Leámoslo juntos. Vamos a leer juntos a voz alta el versículo para que se introduzca dentro de nuestros corazones. Antes, sed benignos unos con nosotros. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En Cristo. Amén. Veamos algunos ejemplos en la Biblia donde las personas obraron bien. Pensemos en la vida de José. Primero, la vida de José. Nosotros conocemos muy bien su vida y tenemos aquí, y tuvo él muchas razones para amargarse, para que tuviera una raíz de amargura muy pesada contra personas en su vida y contra Dios. Primero, contra sus hermanos, ¿cierto? Ellos lo vendieron. Nosotros sabemos de que José también hizo su parte porque sus hermanos se enojaron con él, porque él era el hijo amado por su padre. Después, él llegó hasta Potifar y allí era fiel. Él era fiel. Él fue leal hasta el fin. De todas formas, él recibió un castigo. Él estuvo en la cárcel allá en Egipto y tuvo razones de sobra para desarrollar una raíz de amargura en su corazón contra su jefe, contra Dios, reclamarle a Dios. Y encima de eso, encima de lo que sus hermanos ya le habían hecho previamente, la traición. Después de que en su tiempo era muy normal, en ese tiempo, José tuvo todo el poder para vengarse cuando era importante en Egipto, y nosotros
Leemos en Génesis capítulo 50, versículos 19 y 21. Dice así. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Él dijo que se iba a preocupar por ellos. Esto ustedes van a habitar, no les dijo ustedes van a vivir en un hueco o no voy a acercarme a ustedes, yo voy a quedarme en mi sitio y ustedes se van a quedar en su sitio. Eso no dijo José, no les dijo José, sino que les dijo que se iba a preocupar por ellos. Y él dice, él entiende. Veamos cómo es que esta persona no desarrolló una raíz de amargura en su corazón, porque era muy humano y era muy lógico que José desarrollara una raíz de amargura. Es como, ¿cómo es que esta persona mantuvo y cuidó su corazón? De estos versículos nosotros leemos de que él entendió que Dios es soberano en su vida. Ustedes saben qué es Dios soberano, que no por nada me ocurren cosas en mi vida y que mi vida está encomendada en sus manos. A pesar de que me ocurran cosas malas, yo sé que mi vida está en sus manos y Él se preocupa por mí y sabe lo que necesito. Tal vez Él ha entendido que tengo que pasar por lecciones para poder cambiar en ciertos puntos. José entendía de que Dios era soberano y tenía todo bajo su control. Y otra cosa, mucho antes de Jesús, él preguntó que si él estaba en lugar de Dios. ¿Por qué él preguntó eso? Porque él entendió que los caminos, porque él entendió que los hermanos tenían temor de venganza. Él había entendido, José, de que la venganza no es algo que nosotros como personas tenemos que hacer, sino que eso le pertenece a Dios. Está en las manos de Dios. En Romanos está el versículo que leeremos, Romanos 12:12. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. José sabía esto. José entendía esto. Pensemos en nuestra propia vida donde estemos enojados contra una persona y la persona, supongamos que la persona verdadera realmente nos hizo un mal. Pensemos en los sitios donde no estamos dispuestos a perdonar, que se nos dificulta perdonar, o cuando estamos, o que, por ejemplo, estemos siendo tratados injustamente, ya sea en el trabajo, en la familia. A veces pensamos como hijos de que nuestros padres no se compartan justamente de manera justa con nosotros. Los padres tampoco son perfectos. Más bien, no elijamos estar en ese lugar de victimismo, de ser pobrecitos, sino que más bien guardemos nuestro corazón para que no crezca ninguna raíz de amargura. Otro ejemplo que todos conocen, eh, Saúl y David. De esto hablamos un poco.
hablamos acerca de la raíz de amargura que te había en el corazón de Saúl. Veamos el corazón de David y aprendamos de él algunas lecciones para nosotros. Saúl quiso matarlo 2 veces con una lanza a David hasta que él huyó de él. En otra ocasión, Saúl lo persiguió. 2 veces tuvo la oportunidad allí. Yo no sé si llamarlo venganza, pero puede ser. Pero bajemos el límite un poco. David sabía de que iba a terminar siendo rey de Israel. Él había recibido la unción de Dios. Todos sus servidores le decían de que podía él vengarse porque estaba ya todo a su disposición para poder hacerlo y terminar con el asunto y de una vez convertirse en rey. Pero David sabía de que era que era el plan de Dios y lo que iba a ocurrir. Oh. Y David, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, él dijo de que no iba a alzar su mano contra el ungido de Dios, a la persona que Dios había puesto por rey. Eso fue lo que él dijo. Aquí tenemos también, esta es otra, también una lección acerca de lealtad. Aquí también Dios bendijo mucho eso, esa lealtad. David hizo todo y estaba dispuesto a quedarse en el lugar donde debía de estar y aprender lo que debía aprender. También él entendió de que Dios es Dios soberano y que en su tiempo iba a hacerlo rey, iba a convertirlo en rey a su tiempo. Nosotros no vamos a leer los versículos, pero tenemos 2 lugares en el Nuevo Testamento, incluso más de 2 ejemplos, que Dios nos dice algunas veces que cuando hay dificultades en nuestra vida, en este mundo, que eso vale la pena que Él permita que se nos dificulte la vida, nuestra vida, para que podamos aprender mediante las pruebas. Que este tiempo de dolor, que el tiempo de dolor de este mundo es corto comparado con lo que se nos espera, la eternidad. Sabía David en su tiempo, sabía de que no era todavía su tiempo y que tenía que huir de Saúl y que lo que estaba pasando era porque Dios quería obrar en su corazón, quería enseñarle cosas. Por ejemplo, tenemos tal vez un jefe en el trabajo que nos trata de manera injusta. ¿Será que estamos dispuestos a decirle a Dios, recibo la situación tal como es, seas tú haciendo tu buen trabajo en mi corazón, porque yo quiero estar ante ti con un corazón blando, y si tengo que aprender una lección, enséñame? David hizo algo más en la situación. Yo sé de que es una clave muy importante, que si hay dificultad en nuestra vida, podemos decidir o encerrarnos y poner eso en nuestro corazón y hacer 5 pasos atrás. Podemos rechazar y no reconocer el enojo en nuestras vidas y simplemente continuar con eso en la vida. La vida debe de continuar de todas maneras y seguir. Yo creo que esta es la respuesta más normal de cualquier persona que quiere continuar su vida normal.
en su vida, pero cuando tú pones atención de que hay algo y que de nuevo regresan a ti pensamientos y sentimientos y enojos, despertemos y pongamos atención a estas cosas y tomemos estas cosas como un proyecto. ¿A qué me refiero? Hay que tratar esas cosas, hay que tratarlo desde su raíz. Y no es divertido tratar con esto. David, él habló mucho acerca de esta dificultad. Primero habló con Dios con esto y también con otras personas. Tenemos mucho Tenemos mucha palabra en los salmos de canciones que él escribió, que él expresa allí la dificultad que tiene, su clamor a Dios de que lo salvara. Le decía a Dios, termina con esta historia, Dios, cambia en mí lo que tú quieres cambiar. Por ejemplo, Salmos 41 dice que aquel que aunque yo confiaba y era cercano a mí, él se vino contra mí. O sea, se levantó contra mí. Él estaba hablando de Absalón y Agitofel. Te tomaste el tiempo y dijiste, ahora voy a tomar tiempo con Dios y voy a clamar todo el dolor que hay dentro de mí y escribir una canción con frases que tengo en mi corazón como son. Yo creo que es importante que nosotros hablemos y estemos dispuestos a abrir nuestro corazón y a abrir nuestro corazón a estas dificultades. Si nosotros solamente acumulamos, acumulamos y acumulamos, el peligro de comportarnos como Agitofel crece o como Caín y al final explotará todo. Y no estoy diciendo que vamos a matar a alguien, pero puedes llegar al lugar de que ya te vas a cansar y vas a terminar explotando. Es bueno tratar esa raíz, es bueno primero identificar y entonces tratar el asunto. Vimos la historia de José y los ejemplos de vida de José y David. Tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Él oró a favor de las personas que lo crucificaron. No solo Jesús, que era el Hijo de Dios, que era también Esteban. Esteban también, cuando lo apedreaban, él pidió misericordia y gracia por las personas que lo estaban matando. Así que nosotros entonces no tenemos excusas para perdonar a alguien. Perdonar a alguien no es una emoción, un sentimiento, sino que es una decisión y estamos llamados a perdonar. En Mateo capítulo 6, versículos del 11 al 15, Mateo 6 del 11 al 15, ahí está escrito lo que debemos orar, lo que Jesús nos enseñó a orar. No es solamente una oración en la cual Jesús dijo, oren así, sino que aquí tenemos algo más. Mateo 6, 11, 15. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí tenemos un llamado para perdonar. Muy claro, muy claro. Y eso quiere decir, en realidad, perdonar. A veces empezamos hablando, diciendo las palabras. Tiene que ser, tenemos que perdonar. Tenemos ese llamado. Hagámoslo. Yo quiero decir una frase importante. Concentrémonos en esta frase.
Piensen, en la traición, las otras personas te la hacen. Cuando alguien te ofende, es que otra persona te está haciendo esa ofensa. Pero amargura en nuestra vida, nosotros somos responsables de eso. Nosotros nos hacemos eso a nosotros mismos. Pongan atención, lo digo de vuelta. Otra vez lo digo. Quien te ofende lo está haciendo las otras personas. Pero según cómo tú te comportes, si tú desarrollas amargura en tu vida, es algo de lo cual lo traemos a nosotros mismos. Yo no estoy diciendo de que sea sencillo. Ahitofel tenía que enfrentarse con una ofensa muy grande. No de cualquiera, sino de su amigo, el rey. Pero él fue responsable de lo que hacía con su corazón. Bueno, nosotros hablamos que debemos ser benignos, como dice la palabra de Dios, que tenemos que amarnos los unos a los otros y perdonar. También dijimos que tenemos que tener misericordia con los demás. Aprendimos que si hay cosas duras en nuestras vidas, tenemos que tener la conciencia de que Dios está en control y mi vida está en sus manos. Que la venganza no es de nosotros, sino que está en las manos de Dios. Él hará venganza en el tiempo y en la manera que Él quiere, no según mis expectativas, sino como Él lo quiera. Nosotros aprendimos que no es necesario enterrar nuestra raíz de amargura, sino que debemos hablarla y tratar el problema, venir ante Dios con esta cosa. Yo quiero decir otra clave, darles otra clave. Esto lo leemos en 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. 2 Corintios 10, 4 y 5. Lo leemos ahora porque puedes decir, Toby, yo quiero perdonar y quiero olvidar y yo quiero avanzar, pero otra vez estos pensamientos vuelven y esto me llena de nuevo. Y vamos a leer los versículos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Amén. Todos dicen amén. Nosotros aquí hablamos sobre la batalla espiritual, la guerra espiritual. Aquí hablamos sobre que yo quiero perdonar, yo quiero olvidar, y esto otra vez entra a mis pensamientos. ¿Qué puedo hacer con esto? Aquí tenemos la clave. Tenemos que tomar estos pensamientos que vienen y ponerlos y someter estos pensamientos bajo la autoridad de nuestro Mesías. Esto es muy teórico, esto no es muy práctico, no es algo que podemos mover de un lugar a otro, sino que aquí hay algo espiritual. Quiere decir de que el pensamiento llega y yo me levanto contra eso ahora. Yo lo identifico y me levanto contra eso. Y digo, no dejo estos pensamientos, no le doy lugar a estos pensamientos en mi vida. En el nombre del Señor Jesús, el Mesías, yo perdoné a esa persona. Yo avanzo hacia adelante. No recibo esos pensamientos más en el nombre del Señor Jesús. Jesús vive dentro de mí. Y si yo estoy muerto a esos pensamientos, yo no debería reaccionar a estos pensamientos. Señor Jesús, yo pongo estos pensamientos bajo la obediencia del Mesías. Tenemos
la promesa, háganlo práctico en sus vidas, que se puede hacer con los pensamientos, y es una batalla espiritual ahora que debemos de levantarnos contra esos pensamientos. No recibo esos pensamientos y no empiezo a dejarme llevar por los pensamientos y me victimizo, sino que me levanto contra eso y pongo esos pensamientos bajo la obediencia de Cristo. Así de que este es otro pensamiento. Vamos a terminar con el último versículo y tomaremos un tiempo de silencio cada uno de nosotros para investigar nuestras propias vidas. Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3, versículos 12 al 17. Vestidos pues como escogidos, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Aquí hay un resumen. Resumen con bonificación. Muchas cosas de las cuales hablamos acerca de amor, de perdonar, de ser misericordiosos, de mantener la paz, ser llenos de agradecimientos. A propósito, puse estos versículos al final porque yo pienso que si hacemos esto, también es parte. Estar juntos, fortalecernos los unos a los otros con salmos, con cánticos. Así de que nosotros queremos crecer en esto, queremos poner atención a las raíces de amargura que tenemos en la vida, no darles lugar a esas raíces. Tomemos un tiempo de silencio, cada uno consigo mismo frente a Dios, mientras tanto el grupo de alabanza puede venir. Y examinémonos. Ante nosotros tenemos la fiesta de las trompetas y Yom Kippur después. Mm. Busquemos a Dios y arrepintámonos. Tomemos cada uno de nosotros un tiempo, oh Padre Celestial, pedimos por tus misericordias sobre nosotros. Pedimos perdón, Señor Jesús, donde estemos enojados en el corazón, si mantenemos cosas en nuestros corazones que no están correctas ante ti, donde sentamos que las personas nos han ofendido, queremos elegir la vida, queremos elegir perdonar. Nosotros queremos darte la gloria en nuestras vidas. Perdona donde nos estamos comportando en la carne o respondemos con la carne. Nosotros proclamamos hoy de que nosotros no vivimos más, sino que eres tú, Jesús, quien vive en nosotros. Y
con esa misma vida nueva para darte la gloria, Señor. Queremos darte la gloria y darte lugar en nuestras vidas, más lugar. Renuévanos, Señor Jesús, donde estemos amargados en nuestra vida, perdónanos. Danos de nuevo el gozo que viene de ti a la vida. Tu amor también, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo sea llenándonos más y más, que el fruto del Espíritu pueda crecer más en nosotros. Nosotros queremos venir a ti con humildad, con un corazón blando, Señor. Seas tú haciendo tu buena obra en nuestras vidas. Ayúdanos a honrar a las autoridades, Señor, a ser fieles a ti, leales y fieles a autoridades que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Oro, Señor Jesús, que nos guardes del mal. Y sí, y si nosotros necesitamos fuego en nuestras vidas para quemar cosas las cuales no puedes quemar de otra manera en nuestras vidas, haz tu trabajo en nosotros, Señor. Gracias porque tú eres fiel y dijiste de que la obra que empezaste en nuestras vidas, tú la completarás. Nuestra vida está en tus manos, en el mejor lugar. Dirígenos, Señor Jesús. Ayúdanos, Jesús, para responder en el espíritu del Mesías. Ayúdanos, Jesús. Te necesitamos. Estamos aquí todos ante ti, ante Dios. Y hoy queremos decidir juntos que queremos decidir la vida y no la muerte. Queremos perdonar, elegir continuar y no enterrar cosas en nuestras vidas. Oh Señor, toma tú el control. Ayúdanos. Te necesitamos. Nosotros nos encomendamos en tus manos. Y gracias, Jesús, porque no es por nuestras fuerzas ni con ejército, sino por la obra de tu Espíritu Santo. Hazlo ahora, Señor, que estamos frente a ti. Haz tu buena obra en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús, el